Este es el momento político de la radio. Ahí volvemos a este momento político de la radio y justamente nosotros vamos a utilizar este espacio, momento político, para darle difusión al proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El disertante será el doctor Marwan Sarwan Gil. El mismo se llevará a cabo este miércoles 3 de mayo de 16 a 18 horas en el aula 102 del edificio universitario de kilómetro 4. La actividad es libre y gratuita. Acá estamos en comunicación con Marwan Sarwan Gil, teólogo islámico de 33 años, radicado hace 5 años en la Argentina. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, asalamu alaikum, la paz de con vos. ¿Cómo lo está tratando acá la ciudad de Comodoro Rivadavia en este momento? Muy agradable, estoy muy contento por estar acá. Tuvimos ya varias reuniones muy fructíferas, muy productivas. Hoy a la mañana nos escribió el intendente y tuvimos un intercambio muy lindo. Y ahora acabamos de también reunirnos con varios representantes religiosos. Así que hasta ahora una estadía muy linda, muy contento por estar acá y estoy disfrutando el tiempo acá. Y bueno, de acá de este espacio, justamente Momento Político por la 89.9, ¿te acordás? Se llama la radio, es una radio totalmente de música de clásicos del recuerdo, así que en este espacio nosotros igual le damos la bienvenida al doctor. Como para empezar a interrogarlo, doctor, ¿de dónde proviene tu devoción a la religión islam y su difusión? Sí, entonces en el caso del islam, literalmente en árabe significa paz, y surgió esta iniciativa porque si vos hoy en día preguntás en promedio a la gente qué piensan sobre el Islam, van a tener una percepción totalmente contraria de lo que te dije de la definición literal del Islam, ¿no? Que es paz. Y esto es debido a que yo lo defino siempre que no considero que existe en Argentina islamofobia, ni siento en Comodoro islamofobia, sino que considero que acá hay una apertura, una predisposición hacia el extranjero, hacia otras culturas, hacia otras religiones. Incluso me comentaron que Comodoro es también reconocida como la capital de las colectividades, y esto también es lo que yo percibí acá con los representantes, con las autoridades. Pero lo que es cierto que hay mucha ignorancia sobre el Islam. Exacto. Y eso es debido al hecho que no hay ninguna mezquita, no hay un centro islámico. Hay que también hacer la autocrítica, que los musulmanes no lograron en ese sentido establecerse acá o mantener el diálogo con la gente. Y por otro lado también hay que recalcar y destacar que lamentablemente mucha gente, la única fuente de su información sobre el Islam son los medios, y ahí algunas veces hay ciertos malentendidos, ignorancia o simplemente también falsa propaganda contra el Islam, ¿no? Donde se tilda ciertos problemas culturales, sociales, hacia la religión, o donde se usa luego el Islam como el chivo expiatorio. Pero como dije, en el caso de Argentina no creo que eso sea el problema, sino que todo lo contrario. Entonces la visita a Comodoro también tiene un propósito en derribar los mitos, los prejuicios, y simplemente fomentar el diálogo interreligioso, la convivencia pacífica y fomentar el respeto mutuo. Sí, justamente una de las preguntas que me la respondiste dirigida ahí, ¿no? Porque por ahí el Islam, decir Islam, o produce como miedo o rechazo en diferentes sociedades o en algunos. Es lo que vos justamente estabas hablando de la islamofobia, ¿no? Es impresionante eso, ¿no? Totalmente. Exactamente. Entonces creo que algunos en Occidente se asocia el terrorismo, el fundamentalismo, el extremismo hacia el Islam, la religión, y debido a los hechos de una minoría muy pequeña, ciertos grupos terroristas que encima ni siquiera son grupos religiosos, sino que son grupos militares con una agenda geopolítica, pero lamentablemente han manchado la imagen del Islam, han manchado al resto de los musulmanes, y cuando se generaliza a los musulmanes entonces se mete a todos en la misma bolsa, aunque el Islam categóricamente defiende la santidad de la vida, categóricamente condena la violencia y el terrorismo hasta tal punto que el Corán enseña que quien asesina o mata a una vida inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad. Por otro lado, sea el maltrato hacia la mujer, la coacción, ¿no?, de preceptos religiosos, son cosas que contradicen en realidad a los valores del Islam.
El Islam es un garante de la libertad religiosa, defiende categóricamente la separación del Estado de la religión, enseña categóricamente la igualdad entre hombre y la mujer, pero lamentablemente por ciertos acontecimientos que ocurren en algunos países musulmanes o por las afirmaciones de ciertos grupos en nombre del Islam, lamentablemente hay ciertos conceptos muy erróneos sobre el Islam, pero por eso se trata en esa visita facilitar a la gente la posibilidad de hablar personalmente con un imam, como en mi caso un teólogo islámico, para simplemente fomentar el diálogo y así informarse de primera mano sobre el Islam. Claro, sí, totalmente lo que vos me comentás, falta de información sobre la cultura, por ahí bueno, llevándote un poquito más a lo que íbamos a ver mañana en la parte académica que se va a estar dictando en el aula 102 de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Uno puede entender por ahí el nombre de la conferencia que vas a dar, ¿no? Islam y la democracia, y ahí surge la pregunta y de mucha curiosidad de muchos, ¿no? La religión y la política entran en pregunta de todos, ¿no? Se puede entender por ahí que la sociedad organizada son aquellas que buscan la representatividad en diferentes líderes, ahí se relaciona, puede ser entre los poderes, puede ser de un lado el espiritual, el otro terrenal, tanto se comprende así, que el Islam podría ser lo religioso y la democracia como un régimen político. ¿Cómo se ve eso desde el Islam? Sí, en ese caso también se cree que es un tema lindo justo para derribar muchos falsos mitos y prejuicios relacionados, ¿no? Que donde vemos ciertos países que son países teocráticos, entonces todo lo contrario. Entonces creo que el Islam transmite muchos valores, muchas pautas sobre la política o cómo se debe vivir o construir una sociedad, y entonces en ese sentido mañana la charla va a consistir en compartir algunos de los valores, cómo podemos mejorar nuestra sociedad, qué significa la democracia, ¿no? Cuando hablamos también de la libertad, de los derechos, también es importante tener en cuenta que cada derecho, conforme o según el Islam, requiere un compromiso, requiere una responsabilidad, requiere una conciencia. Y cuando hablamos entonces de la democracia o de la convivencia, de construir una sociedad, un país, entonces se trata de cómo podemos encajar esos valores y cómo podemos en ese sentido encajar la responsabilidad de cada individuo con la responsabilidad, sea de los dirigentes del Estado, con la libertad de cada uno. Entonces voy a compartir algunos de los principios y creo que sería un espacio muy interesante, muy productivo y muy enriquecedor para los participantes. Sí, totalmente, y más cuando están más o menos orientados a lo que vendría siendo la ciencia política, que es algo para observar como un tipo, si se quiere, un fenómeno, y que se puedan justamente llevar los dos de la mano, ¿no? Porque por ahí uno entiende desde la ciencia política que existen muchas democracias. Nosotros no podríamos compararlo, la democracia de acá de Argentina con la de Brasil o Chile o Venezuela. Son diferentes democracias, pero por ahí vos estás hablando o dirigiéndote más que nada a una democracia plena, ¿no es así? Exactamente, en el caso del Islam, incluso el Islam es una religión universal. Entonces, como vos lo también bien planteaste, el Islam no representa una cultura, un país o un sistema en particular, sino que creo que incluso eso debe ser la función de una religión, que debe ser algo superior, ¿no? Y superador. Sí. Y en ese caso el Islam también, en el caso del Islam encontramos valores y nos muestra, y después cada sociedad tiene que definir su camino, tiene que adaptarse o ver cómo eso encaja en su historia, en su origen, en su también contexto histórico, cultural, ¿no? Y creo que para nosotros ahora el tema de la democracia es también algo muy relevante en el marco que celebramos este año en Argentina, los 40 años de la democracia, y creo que es importante no solamente recordar los últimos, o la recorrida de los últimos 40 años, sino que también plantear y pensar y proyectar cómo podemos mantenerlo, cómo podemos preservar la democracia en Argentina, porque también es interesante, yo creo que es primordial si una sociedad quiere avanzar, entonces hay que aprender también del pasado, hay que reconocer sus errores y luego llegar a un acuerdo, ¿sí?, de no repetir el mismo ciclo, y por eso es necesario para marcar tu camino. Sí, es necesario también aprender del pasado y marcar entonces de tus errores del pasado un antes y un después. ¿Vos podrías comentarnos un poquito cuál es la diferencia entre el Islam y el cristianismo? Sí, mira, el Islam es el nombre de la religión y la persona que
practica la religión Sí. del Islam se llama musulmán. Sí. Ahora, el término islamismo fue en realidad una inventa del occidente, ¿sí?, sobre la formación o los ciertos grupos políticos que actúan falsamente en nombre del Islam. Pero la palabra islamismo o islamista no son palabras islámicos, no tienen su raíz en los términos islámicos. Existe solamente Islam, musulmán, y luego si queremos usar como adjetivo es islámico, es decir, un lugar islámico, una tradición, un ritual islámico. Pero islamismo ni la palabra islamista existe en nuestras propias fuentes, sino que es más un término, una terminología que usa el occidente sobre ciertos grupos que existen adentro del mundo musulmán. Mira, por lo menos yo te preguntaría, ¿cómo se castiga el delito de corrupción en el Islam? Sí, la corrupción, creo que el pilar fundamental, hablando de la política, uno de los valores principales es la honestidad, ¿sí? Por eso incluso el Corán, el Islam enseña que el líder de un país es en realidad su servidor. Entonces, la responsabilidad es servir a la gente. Ser un dirigente, un político, significa servir y ser un servidor de los pueblos o en particular de la gente más vulnerable. Y uno de los conceptos más básicos que encontramos en el Corán es la honestidad. Y ahí dice el Corán que incluso si uno tiene que testificar o ir incluso contra sus propios intereses para el bien común de todos, entonces uno debería hacerlo. Por ejemplo, el Corán enseña que si uno tiene que testificar, sea contra tu propia persona, tus parientes, o contra tu tribu, eso que sería en este caso tu también partido político, entonces uno debe hacerlo, pero nunca debe dejar la honestidad, la sinceridad, la veracidad. Entonces creo que esto, la veracidad, la honestidad, la sinceridad, ¿no?, son pilares fundamentales de una sociedad y también del mundo político, deberían hacerlo. Totalmente de acuerdo. Ahora la pregunta sería, vos tenés 33 años todavía, ¿no? Sí. Sí, así es. Hace 5 años está radicado acá en Argentina. ¿Por qué Argentina? En mi caso, ahí se ve también un crecimiento en la cantidad de los seguidores musulmanes en Argentina. Mirá vos, y en el Islam, en el Islam, no solamente en Argentina, sino en general en América Latina. Y en el caso de nuestra comunidad que yo represento, es la comunidad musulmana Ahmadiyya, es una comunidad que surgió en el siglo XIX en la India y estamos en más de 200 países. Y nuestro lema es amor para todos, odio para nadie. Y en el caso de nuestra comunidad, vimos y recibimos muchos mensajes desde acá, desde Argentina, donde la gente quería acercarse, quería informarse más sobre nuestra corriente. Entonces, en ese sentido, mi comunidad me asignó como teólogo, como imán para Argentina y me enviaron, y por ese motivo llegué a Argentina, ¿no? Pero como dije, para nosotros la prioridad no se trata acá de conquistar terrenos, ni tenemos una agenda geopolítica, sino que para nosotros lo que es importante, transmitir un mensaje de paz. Como dije, Islam literalmente significa paz, y nosotros, o yo como imán, no quiero servir solamente a los musulmanes en Argentina, sino que quiero servir o tratar de sembrar mi semilla para toda la sociedad, ¿sí? Y transmitir un mensaje de paz, de unión, de fraternidad. Y sea servir a un musulmán o servir a un musulmán, para mí tiene la misma importancia como servir a un cristiano, un judío o una persona sin pertenecer a ninguna fe, porque el Islam enseña que si queremos amar a Dios, entonces tenemos que amar a toda la creación de Dios, sin distinción de etnia, de religión o credo. Perfecto. Recién utilizaste la palabra imán. ¿Eso significa cuando te utilizan a vos para atraer personas? No, imán es el título de un clérigo musulmán. Sería entonces comparable con un sacerdote, con un rabino, ¿no? Bien. Entonces, bien. Imán es el título de un teólogo islámico. Perfecto. Bueno, esto sería más o menos el adelanto de lo que por ahí podría surgir en la charla, ¿no? De la mesa de diálogo que se va a formar en la universidad. ¿Puede ser así? Así es. Entonces la idea también, como vos recién me planteaste varias preguntas, entonces por supuesto he preparado una disertación, pero la idea es también luego tener el diálogo y una conversación directa e interacción directa con los participantes. Bueno, ahora
Ahora sí, muy agradecido Marwan Sarwan Gil. Él es teólogo islámico de 33 años y radicado en la ciudad, en la Argentina, justamente hace 5 años. Nosotros desde acá, de Momento Político, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias por la invitación. No, un abrazo grande, nos vemos mañana. Hasta luego. Ahí estamos hablando justamente con Marwan Sarwan Gil. Él es doctor, teólogo. Por ahí nos hablaba de islamismo, que es un movimiento político que pretende adaptar los principios del Islam a todos los ámbitos de la vida pública. El Islam es justamente una religión monoteísta cuyo Dios es Alá y su profeta es Mahoma, y sus enseñanzas vienen recogidas en el libro sagrado, el Corán. Nosotros estuvimos en comunicación acá justamente con la propuesta que te traemos a través de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Este propósito va dirigido para escuchar al disertante sobre la democracia desde la perspectiva teológica y cultural de un académico. Va dirigido justamente a estudiantes, académicos, líderes estudiantes, profesionales de las ciencias sociales y humanidades y público en general. Están todos invitados. Mañana a partir de las... Este es el Momento Político de la Radio.